Superman logró lo que parecía imposible en un año marcado por la fatiga de los superhéroes: convertirse en la cinta más taquillera de su género, superando los $600 millones a nivel mundial. Un logro que, a primera vista, parece confirmar el regreso triunfal del Hombre de Acero y la nueva visión de James Gunn para el DCU. Pero cuando miramos más de cerca, el panorama es distinto. Frente a gigantes como Minecraft, Jurassic World o el remake de Lilo y Stitch, las cifras de Superman se ven mucho más contenidas. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿estamos frente al renacimiento de DC o ante un éxito moderado que apenas resiste un mercado donde los superhéroes ya no son los reyes absolutos? La película Superman, bajo la dirección de James Gunn, llegó a las salas el 11 de julio de 2025, con una enorme expectativa: ser el punto de partida oficial del nuevo DCU. En pocas semanas logró superar la barrera de los $600 millones a nivel global, lo que la posicionó como el estreno de superhéroes más exitoso del año. El personaje, cargado de historia y simbología, volvió a captar la atención de un público que había perdido confianza tras varios tropiezos recientes de DC. Para muchos, este resultado es una señal de que todavía existe interés en el género cuando la propuesta se siente fresca y respaldada por un nombre tan icónico como Superman. Sin embargo, el panorama cambia al ponerlo en contexto dentro del cine de este año en general. Aunque Superman lidera dentro de su género, su desempeño luce más modesto frente a las producciones que realmente dominaron la taquilla este año. Las familias y los fanáticos de los videojuegos marcaron la pauta este año. Películas como el remake de Lilo y Stitch y la adaptación de Minecraft arrasaron en la cartelera, logrando ingresos que duplicaron lo conseguido por Superman y consolidándose como fenómenos globales. Incluso franquicias clásicas como Jurassic World o Cómo entrenar a tu dragón demostraron mayor poder de convocatoria en mercados donde los superhéroes ya no son la opción predilecta. Esto revela un cambio claro en las preferencias del público. El género de superhéroes, que hace apenas unos años parecía imbatible, ahora enfrenta un entorno mucho más competitivo. La saturación de estrenos en años anteriores, el desgaste de algunas fórmulas narrativas y la creciente competencia de propuestas nostálgicas o basadas en videojuegos están desplazando a los héroes de capa del centro de la conversación global. Superman, aunque logró imponerse en su nicho, no alcanzó la misma relevancia cultural que las producciones familiares o de aventura que hoy conectan con audiencias más amplias. En ese sentido, el resultado de Superman puede interpretarse como un triunfo relativo, un éxito claro dentro del género, pero limitado frente a las fuerzas de las nuevas tendencias del mercado. Y eso abre una pregunta de fondo: ¿es este el inicio de una etapa donde los superhéroes deberán reinventarse para sobrevivir? ¿O simplemente un respiro que anuncia que su era dorada ha llegado a su fin? Cuando Superman llegó a los cines en julio, las expectativas eran enormes. Los analistas hablaban de una posible marca cercana a los $1.000 millones, pero al final la realidad fue distinta. En Estados Unidos y Canadá, la película logró unos sólidos $344 millones, mientras que en el mercado internacional añadió otros 256 millones, cerrando un global cercano a los 605 millones, una cifra respetable, pero que no alcanzó el punto de equilibrio que muchos habían proyectado. Los expertos calculaban que la película necesitaba por lo menos 700 millones para considerarse un éxito rotundo. Así que, aunque el resultado fue positivo, quedó claro que Superman triunfó solo a medias en términos financieros. Ahora bien, si miramos al interior del género de superhéroes, la historia cambia por completo. Frente a la competencia directa de Marvel, Superman se impuso con claridad. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, estrenada apenas semanas después, alcanzó los 490 millones globales, quedando bastante por debajo. Capitán América 4 rozó los 415 millones, arrastrando por cifras negativas y una caída de casi el 70% en su segundo fin de semana, una de las más duras de la historia del MCU. Y los Thunderbolts, pese a tener reseñas favorables, terminó con 382 millones, reflejando que un elenco de personajes secundarios no fue suficiente para atraer al público masivo. En comparación, Superman no solo recaudó más, también consiguió mejores comentarios en crítica y audiencia, con un 83% en Rotten Tomatoes y un CinemaScore A negativo, señales claras de que la recepción fue mucho más sólida.
El contraste se vuelve más llamativo cuando citamos a Superman en el contexto general del cine de este año. Aquí el héroe de DC no logró destacar con tanta fuerza. Películas como Lilo y Stitch, impulsada por la nostalgia de Disney, superaron la barrera de los 1.000 millones. Minecraft, la película, con su base de fans a nivel mundial, rozó los 955 millones. Y Jurassic World volvió a demostrar el poder de los dinosaurios con 844 millones. Incluso, Cómo entrenar a tu dragón, en su versión live action, superó los 620 millones, colocándose ligeramente por encima de Superman. En ese escenario, la cinta de James Gunn queda fuera del top 5 del año, ocupando un lugar intermedio, competitivo frente a las películas como Misión Imposible 8, pero lejos de los verdaderos gigantes de la taquilla. ¿Por qué ocurrió esto? Hay varios factores que explican el resultado. En primer lugar, la saturación. Este año pasará a la historia como el primer año desde 2011 en el que ninguna película de superhéroes logró superar los 700 millones de dólares. La llamada fatiga del género se volvió evidente, con un público que ya no corre al cine automáticamente a ver ese tipo de historias. En segundo lugar, la competencia. Superman se estrenó en medio de un calendario sofocante, con Jurassic World apenas días antes y Los Cuatro Fantásticos días después o semanas después. Esa acumulación de blockbuster obligó al público a elegir, y muchos se inclinaron por propuestas más familiares o novedosas. El tercer factor es el cambio de tendencias. Hoy el público responde con más entusiasmo a adaptaciones de videojuegos y remakes de clásicos animados, categorías que ofrecen frescura o nostalgia. Minecraft y Lilo y Stitch son la prueba perfecta de esa transición. Y finalmente, la recepción crítica. Si Superman logró sostenerse mejor que otros estrenos, fue gracias a su buen prestigio, algo que Marvel no pudo replicar con Capitán América 4, que se hundió rápidamente. En conclusión, Superman es una película que debe leerse en dos planos distintos. En el campo de los superhéroes, se impuso con claridad, recuperando parte del prestigio perdido por DC, pero en la batalla global del cine, su éxito se ve relativizado. En un año donde el público prefirió dragones, dinosaurios y remakes de Disney, y aventuras de videojuegos. Superman apenas logró mantener su lugar como un contendiente fuerte, aunque lejos de ser el rey de la taquilla. En conclusión, Superman se alza como el líder indiscutible dentro del género de superhéroes este año, pero lo hace en un terreno muy distinto al de hace una década. Su taquilla, aunque sólida, no alcanzó las alturas que muchos anticipaban. Y esa es la clave. Fue un éxito moderado, suficiente para darle oxígeno a DC y para superar ampliamente a Marvel, pero no el fenómeno cultural ni económico que marcará una época. Lo que realmente deja claro este estreno es que el mapa del cine comercial ha cambiado. Los superhéroes, que durante más de 15 años dominaron las listas, ya no tienen el monopolio de la atención global. Hoy compiten directamente contra el poder de la nostalgia, como en el caso de Lilo y Stitch, la fuerza de las adaptaciones de videojuegos, con Minecraft liderando como fenómeno gamer, y la vigencia de franquicias clásicas como Jurassic World o Cómo entrenar a tu dragón. El público ya no se siente obligado a seguir cada capítulo de un universo compartido. Ahora elige con más cuidado, buscando experiencias frescas o historias que conecten con emociones más inmediatas. Ahí es donde aparece la gran incógnita. ¿Será ese Superman el inicio de una nueva etapa capaz de redefinir lo que significa una película de superhéroes? ¿O simplemente representará un alivio momentáneo en medio de una era marcada por la fatiga del género? La apuesta de James Gunn es arriesgada. Quiere reconstruir un universo desde la figura más icónica de los cómics, pero necesita demostrar que puede ofrecer algo distinto a lo que ya hemos visto hasta el cansancio. El futuro del DCU dependerá de si logra convertir este éxito parcial en una base sólida para historias que enganchen más allá de la espectacularidad, porque si algo nos enseñó este año es que el público no perdona la repetición. El desafío está en volver a emocionar con personajes que parecían agotados y, en el caso de Superman, devolverle su lugar como símbolo de esperanza, no solo en la ficción, sino también en la industria del cine.